Nehemías 11. Yo quise ponerle un título a esta enseñanza y le puse La casa para Dios. Y entonces venían unas palabras cuando yo empecé a hacer el estudio. A veces todos nosotros, incluyéndome, ¿cómo le oramos a Dios? Le oramos diciéndole: quiero una casa en el aire donde solo vivas tú. Con cartel. Tengamos, espero que al final del estudio de hoy podamos cantarle o decirle esas palabras de una forma distinta. Bueno, Nehemías no solo invita a que pensemos en cómo nos relacionamos con Dios, sino cómo nos relacionamos en nuestro trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y de pronto algo más importante que no lo pensamos, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestros enemigos, ¿no? Eso tendría importancia, ¿no? Sí. El liderazgo que ejercemos en las cosas comunes, ¿no? O en las decisiones grandes. Yo me imagino que, aunque ustedes no lo crean, levantarnos fue una decisión, y grande, pero fue una decisión, ¿cierto? Bañarnos, dijo una hermana hoy, fue una decisión que tomamos, ¿cierto? Todo va a ser una decisión y la vamos a tener que tomar, ¿cierto? Y si la vamos a tomar conforme a lo que Dios quiere. El domingo pasado estuvimos estudiando el capítulo 10, cómo el pueblo se comprometió. Pero mire que ellos no solo se comprometieron, muy seguramente Juan Pablo les contó que ellos también firmaron, ¿no? Porque ellos solo no se comprometieron, ellos lo plasmaron. Pero ¿quiénes, no? Vemos en el versículo 28 de ese 10, no sé si Juan Pablo se los contó, había una lista de unas personas, pero había una lista de personas limitada. Entonces nosotros decimos, ¿será que solo ellos firmaron? ¿Ustedes qué piensan? No, resulta que todos firmaron, no solo esas personas, todos firmaron. Es decir, que nadie, y además todos lo firmaron convencidos. Todos aquí estamos convencidos de querer estar aquí, ¿cierto? O alguien vino con un revólver o amenazando. Dígame de una vez para hacer alguna denuncia. Bueno, ahora bien, ya se había construido el muro, ya se había leído la palabra, ¿cierto? Ya habían confesado los pecados, ya habían firmado un pacto, ¿cierto? En donde había dicho que no iban a faltar las palabras. Pero en este capítulo 11 vemos que la ciudad aún continúa vacía. Aún continúa vacía. Es como si nosotros trajimos el lugar, lo pintamos, ¿cierto? Pusimos todo, pero aún el lugar sigue vacío. Así le pasaba a Nehemías, la ciudad todavía seguía vacía, no había personas en la ciudad. Y lo malo era que teníamos una ciudad que no tenía comercio, ¿sí? Al estar vacía, pues que había nada, ¿cierto? No había ni comercio, no había cómo sustentarse. Y entonces, a veces vemos eso en nuestras vidas, o vemos en la iglesia, ¿no? Ustedes, a veces llegamos, muchas veces me pasó, lo digo a título personal, vimos que la iglesia no se podía sostener sola. Y yo decía, uy, pero ¿cómo así que la iglesia no se puede sostener sola? Si yo mismo, bueno, a veces yo mismo en mis fuerzas intentaba, pero es que no eran las fuerzas mías. ¿Son las fuerzas de quién? De Dios, ¿cierto? Y Él es el que nos tiene que sustentar y tenemos que dejar todo es en las manos de Dios, ¿cierto? Porque si lo hacemos es con nuestras fuerzas, nunca lo vamos a lograr. Entonces veamos qué dice nuestro Nehemías en el capítulo primero, en el capítulo 11, versículo 1, perdón. Entonces dice: habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 en las otras ciudades. ¿Y qué nos dice el versículo 2? Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Sí ves? Se ofrecieron voluntariamente. ¿Qué significaba esto? ¿Sí? Muchas personas dijeron, bueno, definitivamente, aunque es un lugar nuevo, aunque no hay comercio, vamos a estar allá, ¿no? Vamos a echar raíces, vamos a tener un nuevo comienzo, ¿no? Cuando yo empecé este estudio, yo en algún momento pensé en ponerle los voluntarios, ¿cierto? Porque pues estaba como enfocado en ese tema de los voluntarios, de lo que nos ofrecieron, de los que no nos pagaron, ¿no? Así como decía una persona antes, nosotros no nos invitaron, venimos porque quisimos, ¿cierto? Entonces son esos voluntarios que vienen dejando todo atrás, ¿no? Mire que cuando yo me conocí de Cristo, yo dejé todo atrás, pues bueno, muchas cosas, no les voy a decir que di una espalda. Esta semana empezamos el curso en el seminario, se llama Ministros Juveniles, Ministerio Juveniles, y entonces se paró una hermana y dijo, cuando yo conocí a Cristo, dio un giro de 360 grados.
¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Entonces, ¿será que eso nos pasa? Damos un giro de 360 y quedamos en el mismo y cogemos ahí para adelante, o sea, podemos para el mismo lado, ¿cierto? Entonces, es eso, ¿no? Eso, ellos tuvieron que cambiar y tener un giro, pero de 180 grados para poder tomar otro camino, tener un nuevo inicio, tener un nuevo comienzo. A veces vemos las palabras echar suertes de forma mala, ¿cierto? Aquí dicen, echaron suerte. Entonces todos, uy, echaron suertes, pecadores, uy. Pero resulta que en esa época echar suertes no era como lo vemos actualmente. Echar suertes era ver la voluntad de Dios y actuar conforme a esa voluntad de Dios. Actualmente pues vemos que echar suertes es ir a jugar a la lotería, a echar el paloto, a jugar los dados, bueno, cualquiera de esas otras cosas han cambiado los términos. En ese momento se tenían dos piedras, ¿sí? Se tenían dos piedras, una se llamaba Urim y otra se llamaba Tumim se llamaba. Y estas dos piedras mostraban la voluntad de Dios, sin querer echar a suertes, ¿no? Sino querían ver la voluntad de Dios. Pero ellos, ¿por qué hacían esto? ¿Por qué hacían esto? Porque en ese momento ellos no contaban con lo que contamos nosotros. Nosotros contamos con la palabra de Dios y con la oración, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando queremos saber algo que tenemos que hacer? Pues leemos la palabra de Dios o oramos. Ellos pues en ese momento, la mejor forma era en ese momento esas piedras que les decía cuál era la voluntad de Dios, y así iban decidiendo cuáles eran las personas que iban a estar dentro de la ciudad y por fuera de la ciudad, porque así decía la voluntad de Dios. De todos modos vemos que Dios bendijo a los varones a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron a mudarse a Jerusalén. ¿Ustedes piensan quién se animaría a mudarse a una ciudad que hacía más de 100 años que no tenía vida? ¿Quién pondría en riesgo su familia al mudarse a una ciudad así, ¿no? Recién reconstruida y que 100 años sin vida, ¿no? Pensemos en eso, pensemos en que a veces vemos eso cuando empezamos con nuestras parejas, ¿no? Cuando nosotros empezamos con nuestras parejas empezamos por construir unos muros, unos cimientos, ¿no? Así fue cuando empezamos con nuestras esposas, ¿no? Los que somos aquí casados, o más que todos los que somos aquí casados, empezamos por construir unos muros para empezar a defendernos de unos ataques, ¿cierto? Un ataque del enemigo. Pero a veces no basta solo eso, ¿cierto? Solo construimos los muros. ¿Y qué empezamos a agregar a eso? Necesitamos mudarnos a la casa de Dios. Necesitamos hacerlo, pero que necesitamos hacerlo voluntariamente, ¿no? No necesitamos que ninguno nos amenace ni que nos tengamos que tener con espadas ni amenazas. Actualmente vivimos en una sociedad muy contaminada y a veces llena de corrupción y malicia. Y nuestras vidas, nuestras familias están siempre inmersas en esa sociedad, ¿no? En ese mundo. Y es por eso que necesitamos decidir morar en la casa de Dios. Pero no entendamos esto como vamos a mudarnos todos para la iglesia. Vamos todos para la iglesia porque necesitamos irnos para la casa de Dios, ¿no? Eso no significa esto. Eso significa echar raíces en la presencia de Dios y que cada vez que volvamos a nuestras casas, a nuestros hogares, trabajemos y veamos nuestra casa como si fuera la casa de Dios. Eso es a lo que yo nos quiero invitar hoy. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué estamos viendo en este capítulo 11 de Nehemías? Veremos una lista de convocados a vivir en Jerusalén y a partir del versículo 25 vemos unos convocados a vivir en las ciudades aledañas a Jerusalén. Ya estuvimos haciendo listas en Nehemías, ¿no? Vimos en el capítulo 3 que Nehemías, ¿sí se acuerdan, no? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí estuvieron conmigo? ¿No? ¿Ninguno? No, ya sí estuvieron conmigo en el capítulo 3, donde vimos que hacían un listado, ¿no? En donde estudiamos que hacían 10 puertas y que las iban reparando sus familias, ¿no? Y aquí fueron reparando el muro. Y su significado, pues nos gustaría hacer una lista, o a mí me gustó hacer una lista de las 5 cualidades que encontramos en este capítulo de Nehemías y detalles interesantes que aparecen en la descripción de los nuevos propietarios que van a tomar posesión de la ciudad de Jerusalén. Yo saqué 5 cualidades muy importantes, o que me parece que las deberíamos pues tener todos, o que Nehemías vio en estas personas según lo que nos dice el capítulo 11. La primera que vio fue hombres fuertes, lo vemos en el capítulo 6, vamos a leerlo para que no digan nada de muchachos, sino versículo 6 dice: todos los hijos de Fares que moraron en Jerusalén fueron 478 hombres, 78 y hombres fuertes, ¿sí? Vemos ahí en el versículo 6 la primera cualidad, hombres fuertes. Vamos a leer todas las cualidades y después vamos a abordar una por una para que las vayamos entendiendo. Después vemos vemos la segunda cualidad en el versículo 12, que es los que hacían la obra de la casa.
Pero miremos ese versículo para que lo entendamos. Y sus hermanos, los que hacían la obra de la casa, vemos ahí casa con S, ¿no? Porque no es casa con Z, de cazar animales, sino la obra de la casa, dentro del lugar. 822, y Ataías, hijo de Jeroán, hijo de Palaías, hijo de Amún, hijo de Zacarías, hijo de Patún, hijo de Malaquías. Vimos que aquí estamos escogiendo a los hombres y las cualidades. Vimos la primera cualidad, hombres fuertes. La segunda cualidad, los que hacían la obra en la casa. Ahora vemos la cualidad 3, que está en el versículo 14. Y sus hermanos, hombres que eran de gran vigor. ¿Sí ves? Ahora vemos hombres de gran vigor, en la tercera cualidad. ¿Cuál es la cuarta cualidad? La vemos en el versículo 16. Sabetai y Josabán, los principales de los levitas, capaces de la obra exterior de la casa de Dios. ¿Sí vimos? Entonces ya vamos en la cuarta cualidad. ¿Cuál fue la primera? Hombres fuertes. La segunda, los que hacían la obra en la casa, en el interior de la casa. En los terceros, hombres de vigor. Cuarto, vemos hombres capaces de hacer la obra en el exterior de la casa, pero en la casa de Dios. Y la quinta, en el versículo 17, y Manatías, hijo de Micaram, hijo de Sandí, hijo de Asa, el principal, el que empezaba las alabanzas y acción de gracias al templo de la oración. ¿Sí? Entonces ahora vemos que necesitamos un líder. Esa es la última y gran cualidad. Necesitamos un líder que empiece las alabanzas y la acción de gracias en el templo. Quiero explicarles cada una de las cualidades lo más rápido, lo mejor que se pueda para que podamos llevarnos una enseñanza completa. La primera cualidad, ¿cuál era? Esta cualidad en la Biblia actual, como los hombres, se habla como de los hombres valientes, ¿no? Para la guerra. Mientras que en Dios habla o dice hombres de guerra. Los hijos de Fares, como lo vimos en el versículo, se destacan por ser hombres fuertes. En el original de la palabra hebrea, pues, por si lo quieren tener, se llama Akahaim. Es la persona apta para combatir en el ejército, robusta, así como Carlos Benítez, ¿sí? Robusto, una persona esforzada, que tiene una valentía, que posee los recursos y sabe defenderse. Una época en que Carlos no podía ni levantar una silla, pero se sabía defender, no fue porque estaba enfermo, pero ya se recuperó y ya no tenía todo. A veces me gusta pensar en que más que un muro construido que se tenga, más que unas puertas robustas y reparadas y reconstruidas, todavía era necesario hombres valientes y fuertes, ¿no? Ya vemos que estaban los muros, ¿cierto? Pero también necesitamos hombres fuertes que nos defiendan. Y a veces es eso que debemos poner en nuestras vidas, ¿no? Ponemos las barreras, ponemos esos muros, pero también necesitamos poner esos hombres fuertes que nos defiendan cuando el enemigo nos ataque, ¿no? Y más aún cuando estamos en descanso, ¿no? Cuando nosotros nos vamos a descansar, cuando nos vamos de vacaciones, por ejemplo ahorita que estamos algunos entrando de vacaciones, cuando estamos en vacaciones y estamos en ese relax, es cuando los enemigos nos atacan. O ustedes cuando dejan su casa sola, no la dejan doble llave porque los ladrones se le entran. Precisamente el enemigo nos ataca es cuando estamos en descanso, cuando estamos de vacaciones, cuando estamos de relax, porque a veces en ese momento dejamos de lado a Dios, no oramos, no hacemos nuestros devocionales, no leemos la palabra. Y en esos momentos es cuando en todo momento debemos abrir la palabra, ¿no? Hacer que todo sea para Dios, para que así como Dios no nos olvida, ¿cierto? Alguna vez Dios nos olvida. Mire que también les traigo otro estudio que también dijeron esta semana en el estudio. Decía una hermana que la salvación se perdía. Entonces decía, bueno, listo, si la salvación se pierde, muéstrame un versículo de la Biblia donde se recupere, ¿cierto? Porque la Biblia lo sabe todo, la verdad la Biblia lo sabe todo. Entonces muéstrame un versículo de la Biblia donde diga que la salvación se recupera. En la Biblia no hay un versículo que nos diga eso, que la salvación se recupere, porque la salvación no se pierde, ¿cierto? Entonces por eso tenemos que tenerlo muy claro. La salvación no se pierde, pero no hay que ponerla al límite, hay que tenerla bien presente para que no la vayamos a poner así. Bueno, y ahora vamos a pasar a la segunda cualidad. ¿Cuál fue la segunda cualidad? Los que hacían la obra de la casa. Esta cualidad pues está muy atada a los sacerdotes, ¿no? Lo vemos aquí, a veces se la ponemos toda a nuestro pastor, ¿no? Pero estamos hablando es aquí de que necesitamos todas las personas que son buenas para hacer las cosas de la casa, es decir, trabajan en un servicio al templo. La palabra obra o trabajo
en otras versiones se refiere, en otras versiones lo vemos como, en los idiomas originales se llama melaca, lo vemos como como melaca, dice en los hebreos. Denota a alguien que hace un ministerio, lo vemos como un ministerio, una labor, un artesano, un oficio, pero en la casa de Dios. Y melaca viene de la palabra de la raíz melak, que se usa como un mensajero de Dios, como un embajador, como un mediador de Dios. En el capítulo 10 vimos que Nehemías juntó al pueblo y fueron muy detallistas en las tareas que tenían que hacer en el templo. Quiénes serían los encargados, cómo lo hacían. Es probable que los detalles fueran simples, porque no estaban acostumbrados. Y así nos pasa a nosotros actualmente. Estamos organizándonos, mira, tenemos una lista ya en donde nos pusimos unas actividades y fueron unas actividades muy detalladas, pero no porque no supiéramos hacerlas, sino porque no estamos acostumbrados a hacerlas. Pero tenemos que acostumbrarnos a hacer esos detalles, esas listas que tenemos allá para que las podamos ir haciendo. Nosotros venimos a veces de otra cultura, ¿no? Somos de otras tierras, y por eso me parece importante destacar y preguntar qué estamos haciendo como servicio o trabajo para la casa de Dios, ¿sí? En este momento, dentro de la casa de Dios, ¿qué estamos haciendo? Vamos a pasar a la tercera cualidad. ¿Cuál era la tercera cualidad? Si ya teníamos unos hombres fuertes, así como porque necesitamos ahora otros hombres de vigor como Omar, bueno, como así, como Omar, porque necesitamos otros hombres. Miren que en el ejército nosotros siempre tenemos los primeros que están peleando y también tenemos la caballería, ¿cierto? Hombres que refuerzan a esos. No podemos confiarnos. Esto nos invita a que no nos confiemos, a que no dejemos a que los primeros peleen. No, tenemos que tener la caballería para que podamos reforzar. Pero nosotros, ¿cómo reforzamos día a día lo que tenemos que aprender? Leyendo la palabra, estando en la palabra, haciendo devocionales. Veíamos esta mañana con el pastor de que mínimo debíamos tener tres devocionales, ¿no? El personal, con nuestra pareja y el familiar, ¿sí? Los invito a que mínimo pues, tengamos esos 3 devocionales, ¿no? Mínimo, ¿no? Porque a veces lo dejamos a uno, al personal, o al familiar, o al de la pareja si queda tiempo. Los invito a que nos abramos a tener esos devocionales, a que no dejemos a que solo los muros nos defiendan o a que los primeros guerreros nos defiendan. Sí quiero que me entiendan, ¿sí? Sí me estoy haciendo entender todo lo que les estoy diciendo. También tenemos la caballería para que nos defiendan, entonces usemos la caballería en acercarnos más a Dios. Esa es nuestra tercera cualidad. Ahora vamos a la cuarta. ¿Cuál era la cuarta? Señor. Capataces. Exterior. Ahora vamos a ver el trabajo exterior. Era el que decía capataces. ¿Por qué dijiste capataces, mis trabajo? Porque no sé, yo te escuché decir y acá no te No, estamos hablando de los que están ahora, los que van a trabajar en el exterior. Pero ¿cuál es el exterior de nosotros? Pero es que ahí dice capataces de la obra. Sí, capataces de la obra. Y entonces, ¿está mal? En el versículo. Sí, en el versículo. Por eso estamos. Pero entonces ahí son las personas que trabajaban en el exterior. Pero ¿cuál es el exterior? Las calles, nuestro alrededor, ¿cierto? Entonces, tenemos nuestro grupo que trabaja en el exterior. Claro, mira, aquí tenemos, mire lo que nos acabó de decir Henry, ¿no? Nuestras misiones, miren los por los que hemos orado, ¿no? Juan David, tenemos al pastor Omar, a la hermanita Marcela, ¿no? Ellos están en el exterior, en el superexterior, ¿no? Ellos están bien en el exterior ayudándonos, haciendo nuestra obra, ¿sí? Pero también tenemos que ver nuestro exterior como las calles, ¿no? Nuestro alrededor. Nosotros estamos divulgando la palabra en nuestro alrededor. Eso era lo que ellos querían, ¿no? Porque estamos construyendo la palabra de Dios, ¿no? Personas que tuviéramos para poder... Yo les quería traer una anécdota, a ver si para una ilustración. Cuando mi mamá tenía una casa en otro lugar, resulta que hicimos una cosa que se llamaba la placa fácil. Entonces empezó a filtrarse el agua. Entonces nosotros, ¿qué hacemos para filtrar el agua? Entonces empezamos a pintar. Dijimos, no, eso la pintura la detiene. Empezamos a pintar. Y no la detenía. Y nosotros, bueno, pero ¿qué será? Entonces nos tocó subirnos a la terraza para poder ver qué era lo que pasaba. Entonces yo a veces los invito a eso, a que nosotros miremos los problemas desde la parte superior, desde una panorámica más extensa. No nos quedemos viendo los problemas desde acá. ¿Cómo vemos un problema desde acá a cómo vemos un problema desde abajo? Yo creo que lo vamos a poder ver mejor, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hicimos arriba? Pues también pintamos, ¿no?
Hicimos arriba que también pintar, porque la pintación también puede ser arriba, y entonces también pintamos y mejoró la humedad, pero vimos el problema desde la terraza, desde la parte de arriba, para que lo pudimos solucionar. Y eso es a lo que nos traigo a hoy, a que los problemas no los veamos siempre hacia arriba o inalcanzables, ¿no? Sino verlos desde una panorámica para que los podamos solucionar. Eso es a lo que ustedes imaginan cómo ve los problemas Dios. Dios los ve desde arriba, ¿cierto? Imagínense cómo ve los problemas Dios estando arriba, ve una panorámica extensa, ¿cierto? Y por eso a veces no entendemos los designios de Él, ¿no? Pero Él es el que lo sabe. Entonces por eso les invito y les quería traer esa pequeña ilustración. Espero que haya sido muy entendible o que haya sido el mensaje que quería darles, porque no quiero que los problemas a veces nos ahoguen, ¿no? Los conflictos van a haber, yo no les puedo decir que no hay conflictos. Yo lo que les puedo decir es que los conflictos los podemos superar con Dios, con la voluntad de Dios, orando a Dios y viéndolos desde una panorámica mejor, ¿vale? Bueno, pues en ciertas oportunidades Dios deja que llueva, ¿no? Dios deja que llueva para que nosotros veamos esas filtraciones, ¿no? Y veamos que tenemos grietas en nuestras vidas, ¿no? Que tenemos eso y que tenemos que pintar, ¿no? Así sea aquí o en el otro lado, como tengamos que hacerlo, pero tenemos que pintar para que esas filtraciones no nos dañen en nuestras vidas, ¿no? Y tengan consecuencias, ¿no? Eso es lo que a veces no vemos las consecuencias. Si nosotros no le hubiéramos puesto cuidado a esa humedad, pues eso llega y se daña y seguramente se hubiera caído la placa fácil, ¿cierto? Entonces es importante que podamos tener esa oportunidad de poder ver los problemas, atacarlos y que Dios estemos siempre de la mano de Dios para solucionarlos. Bueno, ¿cuál fue la quinta cualidad? ¿Cuál fue la quinta cualidad? Necesitamos un líder. Necesitamos un líder que nos motive. Desafortunadamente estamos en una sociedad, o me considero uno de los primeros en esa sociedad, que necesitamos a alguien que nos empuje, que nos dé a veces esa palmada en la espalda y nos diga lo estás haciendo bien, o también nos dé un correo, un palazo, bueno, algo que nos diga lo estás haciendo mal, debes corregirlo, pero siempre vamos a necesitar una persona que nos diga cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y también los invito a que estemos abiertos a los cambios, ¿no? Estábamos viendo hace 2 domingos en la comunicación, ¿no? Una recepción en la comunicación. Y en este momento necesitábamos esa persona, ¿no? Esa persona que iniciara las alabanzas, que llevara todo el proceso de las alabanzas. Y a veces aquí pues nos reunimos 5 antes de empezar el servicio para que podamos llevar un proceso con excelencia y en orden para que todos nos estemos mirando a quién le toca. Oiga, le tocas a usted. Es para que nos podamos ordenar, ¿no? Para que podamos saber cómo debemos llevar nuestro servicio y cómo podemos llevar un mejor servicio para Dios. Por eso necesitaban esa persona, por eso necesitamos esa persona en nuestra iglesia. Miren que si nosotros hiciéramos un paralelo, y los invito a que hagamos un paralelo, en Primeras de Crónicas 9:13, habla sobre hombres muy eficaces en la obra del ministerio de la casa de Dios. Y estas cualidades que vimos, estas 5 cualidades, se referencian ahí, que estos hombres deberían tener estas cualidades. Pero para cerrar y para que llevemos un mensaje, ¿qué significa eficaces? ¿Qué significa eficaces? Siempre leímos la eficacia como un nivel de resultado, ¿cierto? Y me pregunto, ¿podríamos definir a alguien eficaz según la Biblia? ¿O no podemos definir a nadie eficaz según la Biblia? ¿Será solo aquella persona que obtiene buenos resultados? Entonces no tendríamos que ponernos de acuerdo en qué tipo de resultados vamos a medir, ¿no? O pensar cómo vamos a hacer, o cómo lo vamos a hacer. Estudiando algunas historias de la Biblia, lo que encontramos la eficacia está asociada a persistir, más a persistir, a ser expertos en recurrir a Dios en medio de cada dificultad. Bueno, esa era mi enseñanza del día de hoy. Terminémosla en oración.